Gracias damos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos nuevamente estar con ustedes en esta ocasión. Mi nombre es Carlos Iglesias. Represento a una compañía que se llama Iglesias Loans. Es una empresa que existe por la necesidad de iglesias y pequeñas empresas para accesar préstamos de negocios, préstamos para construir, para comprar, para refinanciar edificios. Esta compañía tenemos más de 10 años y cuando comenzamos por la necesidad que veíamos en nuestra comunidad hispana y después de comenzar la primera vez fue una y otra vez. Había mucha necesidad. Desafortunadamente los bancos normales o regulares que todos conocemos siempre tienen una cantidad de requisitos y dicen no a los pequeños empresarios y a las iglesias. Y nosotros tenemos la facilidad de poder accesar y procesar préstamos financieros para ellos. Así que en esta ocasión estamos haciendo una serie de presentación de personajes, de líderes locales acá en Houston, que tienen un carácter digno de emular, de imitar. En esta ocasión tenemos la bendición de tener con nosotros al apóstol, doctor Pedro Cantú, de acá de Houston, de la iglesia Amor y Restauración de Spring Branch, que es un gran amigo, lo conozco ya de varios años y he llegado a apreciarlo y a quererlo mucho porque tengo un gran aprecio y un respeto para su persona, por lo que Dios ha hecho en su vida, por la sinceridad de su amistad. Así que, pastor, gracias por haber atendido nuestra invitación. No, amado Carlos, gracias por esta honra que nos das de poder compartir con nuestra comunidad, cristianos y no cristianos. Este es Así un es. tema de alcanzar a nuestra comunidad. Y bueno, gracias por el tiempo que nos permites de estar con ustedes. Claro que sí. Es un honor para mí poderlo entrevistar y poder conocer un poco más para yo aprender realmente de líderes como usted. Sé que para muchos las circunstancias difíciles, las tribulaciones nos hacen a veces más débiles, pero a personas como usted, como varios líderes que conozco, los hacen más fuertes. Y ahora vamos a tratar de sacar el jugo y exprimir esa esencia de conocimiento, de experiencia que usted tiene, apóstol. Así que cuéntenos un Gracias. poquito, empezando, cómo comenzó. ¿Quién es Pedro Cantú, para los que no lo conocen? Bueno, originalmente yo soy nacido en Monterrey, México. Ahí fue donde me desarrollé hasta que el Señor me permitió venir a Estados Unidos. Yo estuve en Monterrey hasta el año 90, julio del 90. Sí. Este, y yo conocí al Señor en el año 79, tenía 15 años. Wow. Y ahí tuve mi A los experiencia 15 con años el de Señor. edad conoció al Señor. Correcto. ¿Cómo A lo los conoció? 15 fue mi encuentro con Jesús. Agradezco a Dios que ha sido a esa edad, porque tal vez si ha sido después, no sé si hubiera llegado, porque Sí. algunos de mis amigos que se involucraron en las drogas, en la violencia, ya no viven. Wow. Entonces, estoy muy agradecido de que el Señor me haya alcanzado a esa edad. Excelente. ¿Quién lo invitó? ¿Alguien lo invitó a alguna iglesia? ¿Cómo conoció al Señor usted? Pues hubo una campaña evangelística ahí en el barrio donde yo me crié, en la iglesia donde conocí a Jesús. Y llegó un amigo y dijo, oye, vamos allá a una iglesia, hay una campaña, hay muchachas muy bonitas. Este fue el anzuelo. Llegamos a ese lugar y el Señor me estaba esperando. Qué Mi vida hermoso. cambió, fue preciosa. Ahí conocí a mi esposa, con la cual llevo casado 37 años. Qué bendición. Tuvimos algunos años de novios en el año 83, marzo 26 del 83, tuvimos la bendición de casarnos. Hoy tenemos 3 hijas, ya también están casadas, gracias a Dios. Sí, sí. Tengo 2 nietos, más los que O estoy sea que usted se esperando en camino. casó bien pichoncito, a los 19, 20 años estaba casándose. 20 años, iba a cumplir 20, sí, así es que Wow. estoy disfrutando mucho esta parte porque todavía siento que estoy joven, fuerte Está y joven. esposa, y estamos disfrutando esta etapa sirviendo al Señor, Sí, sirviendo sí, al Señor. claro. Excelente.
En México, cuando usted conoce al Señor en el año 79, ¿rápidamente fue su crecimiento o cuál fue su proceso de madurez? Sabemos de que muchos a veces tenemos, para muchos es rápido, para otros el proceso de madurez dura muchísimo. ¿Cuál fue su proceso? Yo me convertí y me integré obviamente al Ministerio de Jóvenes y duré algunos meses en la silla. Inmediatamente me empecé a involucrar sirviendo, en lo poco sirviendo. Y Sí, ahí claro. fue donde comenzó de alguna manera nuestro ministerio. Mi esposa estuvo también ahí al frente de los jóvenes. Entonces, fue muy, muy hermosa esa etapa, porque fue una etapa de mucha pasión, donde yo nací en la oración. La iglesia donde yo me convertí, su base era la oración. Entonces, Wow. aprendimos a amar la oración Sí, como una disciplina. Hoy es un estilo de vida. excelente. Entonces, creo que ahí fue la protección para lo que iba de venir, para los años venideros. Claro, claro. Nacer en la oración es muy importante. Excelente. Eh, Cuéntanos un poquito, sé que, porque lo conozco y conozco un poquito su vida, sé que no vino de una familia estable. Cuéntanos un poquito Ujú. de su desarrollo. Y yo vengo de un hogar disfuncional. Fue muy difícil para mí el aceptar una realidad que mi padre tenía otra familia, y ya lo he compartido algunas veces, que yo venía con un problema de tartamudez por Wow. inseguridades. Yo Sí, tenía mi relación con mi padre era muy, muy eventual. Lo sí, veía una vez al año, en ocasiones dos, hasta que ya lo dejé de ver, porque ya no pudo él cumplir. Él iba muy esporádicamente a vernos. Entonces, cuando yo me entero que tiene otra familia, entonces para mí eso generó una amargura fuerte. El índice de tartamudez creció. wow. Entonces, bendigo al Señor porque es en la iglesia donde descubrí mi familia en la fe, descubrí padres espirituales. Todavía recuerdo aquella oración. Mi primer pastor lo conocí solamente 9 meses, 7, 8 meses, perdón, el tiempo de un embarazo, digamos. Él partió con el Señor, pero recuerdo que antes de partir, él impuso sus manos sobre mí en una reunión dominical, Sí, y siento todavía así cuando él puso sus manos y dijo: Señor, guarda a este joven y úsalo para tu gloria. Y wow. es como que él estaba transfiriendo sobre mí todo lo que él tenía. Excelente. Entonces comenzó pues una jornada de sanidad, donde yo pude darme cuenta que si mi padre biológico no pudo darme lo que yo necesitaba, un día él se reveló a mi vida. Esto pasaron años donde él se reveló a mi vida. Esto fue acá en los Estados Unidos. Creo que fue como el año 97, por ahí, 98, donde tuve una experiencia sobrenatural y Dios vino a mi vida y se reveló como padre. Entonces hubo esa sanidad y bueno, el resto es una iglesia tan linda, tan hermosa. Bueno, tenemos Sí, aquí en Houston 2 campus, más iglesias que forman parte de la red aquí en Houston y en los Estados Unidos así y en es. diferentes partes de América Latina. Excelente. Algunas personas, bueno, no sé si usted qué tanto sabe sobre las maras, sobre las gangas. Eh, en México, en Centroamérica, bueno, aquí en Estados Unidos también, en muchos lugares. Pero yo pienso que gran parte de eso se debe a la falta de paternidad. Yo creo que eh, eso es esencial. Y cuando usted habla con algunos de esos muchachos, ellos dicen, bueno, es que no tuve un padre que me enseñara, no tuve un padre que me dirigiera. Eh, Toman esa parte de su vida, lo cual es muy, muy, muy cierto, pero para poder justificar En cambio, veo que usted tuvo algo similar, pero lo usó para mejorar, no sé, para Sí, cambiar sí, su generación, ¿no? sí, claro, claro. El tema de la paternidad es un tema este, muy esencial en la iglesia, porque
Jesús vino a revelarnos al Padre. Sí. Entonces, de hecho, él fue crucificado porque él decía que Dios era su Padre. Wow. Entonces, el enemigo está bien interesado en que la gente no conozca la paternidad de Dios. Pero agradecemos al Señor porque Él está restaurando. Malaquías nos dio una promesa que él no vendría, el Señor no vendría a su segunda venida hasta que no hubiera una generación, la generación de Elías, que iba a restaurar el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, porque si no la tierra iba a ser herida con maldición. Entonces, este tema de la paternidad es un tema tan esencial en la iglesia, porque yo he visto que hay mucha orfandad aún en el cuerpo de Cristo. Orfandad, Entonces ok. tenemos un gran desafío como pastores de llevar esa esencia, esa bendición de la paternidad espiritual. Y que lo conoce a usted, bueno, y mi persona también incluido. Mm. El ministerio suyo de la iglesia es amor y restauración y se puede percibir el amor que usted tiene cuando nos vemos. No me puedo ir sin un abrazo bien fuerte suyo y siento ese amor paternal suyo realmente. Y gracias, gracias. Usted sabe que eso fue lo que a mí me captivó la primera vez que vine al Señor. Y yo tengo Mm. una historia bastante similar a la suya. Sabe que los padres latinos son, ven a hacer esto, haz aquello, pero nunca una palabra de amor, nunca un cariño y poco acercamiento a los hijos varones. Mm. Entonces, cuando yo estaba muy falto de ese amor paternal, cuando yo fui a la iglesia por primera vez en Boston, cuando asistí la primera vez a un culto evangélico, el pastor se bajó del púlpito, vino y me dio un abrazo bien fuerte. Pastor Carlos Díaz me dijo, bienvenido, eres muy amado, entra. Ya. Eso me captivó, como tiene usted una idea. Y después de eso dije yo, he encontrado la casa, yo de aquí no me saca nadie. Y ese día hicieron el llamado para recibir a Jesucristo en su corazón y yo levanté la mano ese mismo día. Entonces, lo que usted habla es exactamente en punto, es muy cierto, muy cierto. Sí, sí, mira, hay un dato importante. Ujú. Los hijos donde el padre está ausente tienen 5 veces más la posibilidad de ser pobres. Wow. La mortalidad infantil es de 1.8 veces más alta para los hijos de madres solteras que los hijos de madres casadas. Los jóvenes que crecen sin padre tienen probabilidades de acabar en la cárcel. Los jóvenes sin padre tienen mayor riesgo de involucrarse en el abuso de sustancias porque no ha habido paternidad. Hablo de sustancias indebidas. Claro. Y los hijos que no tienen padre tienen el doble de posibilidades de abandonar sus estudios. Y no solamente eso, viene el riesgo de abuso psicológico, emocional, educacional, se incrementan en hijos sin padre. Y yo decía, esto conmigo se rompió porque yo venía así, pero conocí al Padre Celestial y toda esa maldición se revirtió. Entonces, como pastores tenemos un desafío de darle esa cobertura a la iglesia y romper el espíritu de orfandad. Excelente, excelente. Muy, muy, muy buen punto. Hablaba de ejercer esa paternidad y pues recuerdo la última vez que hablé con el pastor emérito que también habló de algo similar y dijo que nadie puede ejercer una paternidad sin antes haber recibido una paternidad. Obviamente nosotros es muy difícil que la recibamos de nuestros propios padres porque ellos tampoco sabían cómo ser padres. Ellos No se sabía. crecieron en el campo, ellos se crecieron de hecho, en México, al igual que en Centroamérica y en los países latinos, el tener varios hogares es algo, es macho. O sea, el que tiene dos, tres mujeres es un hombre de verdad. Todos, creo, los que nacimos allá, nos hemos crecido con esa mentalidad. Y usted es un ejemplo de romper ese patrón y obviamente pues se nota en la familia que usted ha crecido y pues conozco un poco su familia, su esposa, sus hijas y verdad, entonces usted fue un brechero prácticamente, alguien que rompió la maldición, como usted Y decía. Dios tuvo que hizo conmigo algo, dice la Biblia que Dios tomó lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es, para avergonzar a los sabios. Así es. Entonces, esa es
la soberanía de Dios, su misericordia. Y sí, lo que decías es muy importante. Una bendición que has tenido ese contacto con mi amigo emérito. Somos amigos de hace tiempo. Sí, sí, yo sé que E sí. igual él es un padre aquí en la ciudad. Entonces, muy contentos de poder ser parte de esta generación de padres que tenemos que reflejar el amor de Dios, ¿verdad? Claro, El claro, claro. calor del Padre. Excelente. Excelente, excelente. Su formación, llegando acá, ¿a qué edad usted recibió el llamado? Ya es cristiano, ya conoce al Señor, se casó, ya comenzó a tener sus hijos, pero mire, a mí me han dicho cualquier cantidad de gente, tú tienes el llamado para ser pastor, tú tienes que ser pastor. Y me lo han dicho cualquier cantidad de veces, pero yo les he dicho, hasta que el Señor no me llame, Él a mí, Es, y Él me es, lo confirme, nunca voy a ser claro, pastor. eso es implícito, hay algo que es inevitable, Sí, sí. que uno lo anhela. Eh, Cuando yo me convertí en el año 79, en el 80, yo empecé a servir al Señor luego, a los meses de convertido. En el año 83, cuando me casé, yo ya estaba sirviendo en misiones, ya estábamos haciendo misiones con mi esposa. Y de hecho, en el año 83, cuando me casé, yo me inscribí para ser alumno eh, en un seminario teológico. Entonces, ahí comenzaron mis estudios. En el 85 me gradué y ahí fue cuando me ungieron como pastor. Wow. O sea que usted Entonces, anhelaba el pastorado, pastor. fíjate que no es que lo anhelara. Ujú. Eso vino, Sentía algo bien fuerte de Dios. era un deseo de servir al Señor, Mm, un deseo de servirlo. Ahora, específicamente ser pastor, yo me escribí al seminario, yo quería servir al Señor. Cuando oraron por mí como pastor, yo me fui el primer sorprendido. claro. Estamos abriendo una misión cerca de ahí de Monterrey, donde nos convertimos, y me ungieron. Y bueno, yo puedo decir, literalmente sentí que la unción fue habilitada en mí, en Wow. la parte del ministerio. No que no haya sido ungido antes, pero en la parte del ministerio sentí cuando vino la unción. Y empezamos a trabajar, seguimos trabajando con conflictos, con situaciones. La falta de paternidad me afectó mucho, Carlos, mucho. Wow. Wow. En el Y ya matrimonio, siendo cristiano, ya en el Señor. siendo cristiano. Eso, o sea, Wow. fue cuando llegué a Estados Unidos, que Dios me dio personas que me dieron mentoría en la parte de la paternidad espiritual. Entonces, ahí fue donde yo empecé a cubrir áreas, porque yo no tuve la formación de un padre. Y aún en la iglesia, siendo cristiano, había carencias en mi vida que no estaban siendo llenadas en esa parte tan fundamental. Pero bendigo a Dios que acá Dios envió mentores que me ayudaron, me dieron el cuidado en la parte de la familia, en la parte de cómo ser un mejor esposo, cómo mejorar las partes familiares. Entonces, eso fue tan importante porque eso solidificó nuestro ministerio. El problema es cuando uno está en el ministerio, pero hay áreas que no han sido arregladas. Eso va a traer serios problemas. Le pregunto Entonces, algo. eh, me, pienso en algo mientras usted estaba hablando. Eso explica entonces cómo hay muchos líderes, pastores, que ya bien avanzados en su edad y en su vida, hacen cosas que tal vez son completamente fuera de orden, como impropias, dejar a sus familias, como abandonar a sus hijos. es inconcebible. ¿Usted cree que tiene mucho que ver lo que acabo de hablar usted ahorita? Se Creo convirtió, que en parte, amaba a Dios, uh-huh, recibía obviamente la palabra, amaba a Dios, pero esa área no había sido tal vez, no había sido tratada con la paternidad de Dios y sí, no, eventualmente en no, su vida. esa es una parte, no, o sea, es una parte esencial. La otra parte es que uno, como ministro, tiene que ser contable en todo, sexualmente, financieramente, emocionalmente, porque ¿a quién le pega el diablo? A los que están al frente. Así es, claro. Entonces, nosotros somos los más, Pablo dice que somos los más vulnerables. Así es. Entonces, por eso mismo necesitamos el cuidado de alguien
que nos esté revisando, supervisando, Muy para que interesante. no nos salgamos. Entonces, el hecho de que Dios me ungió no quiere decir que yo soy una isla. No somos islas, Sí. somos parte de un todo. Wow. Entonces, cuando yo quiero hacer aparte mi reino, es donde vienen los grandes fracasos y viene Mm. mucho dolor para mucha gente. Dijo algo muy interesante. Y me viene un versículo a la mente que dice, nadie puede ejercer autoridad si no antes está bajo autoridad. Es que es Entonces, lo que bíblico. usted dice ahora mismo concuerda, porque el usted ser contable a alguien, darle cuentas a un líder, tal vez con mayor trascendencia suya que la que usted tiene, lo hace a usted estar sujeto a autoridad, ¿no? Sí, todo, A paternidad. nadie puede ejercer autoridad si no está bajo autoridad. Eso es correcto, sí. Sí, Excelente. entonces es muy Muy importante. interesante, muy interesante. Vino a Estados Unidos, ahora ya está acá. Sé que antes tenía otra función, no era pastor al 100. ¿En qué momento usted decidió, este es el momento que voy a dejar mi trabajo secular y voy a comenzar en el Sí, pastorado? hubo una lucha, hay una lucha, donde yo me convertí, la mayor parte de los pastores tenían un trabajo y aparte el ministerio, entonces era muy difícil ejercer un pastorado, pero esa fue la mentalidad con la que crecimos. Sí, claro. Pero Jesús dice que Pablo dijo, así ordenó el Señor, que los que anuncian el Evangelio se dediquen al Evangelio. Ujú. Hablo de los que han sido llamados. Correcto. Tristemente hay gente que no fue llamada y no tiene nada que hacer aquí, porque van a hacer más daño que bien. Pero si Correcto. uno ha sido llamado, uno debe dedicarse. Entonces yo tenía una lucha interna. El pequeño grupo que pastoreamos empezó a crecer. En el año 91 empezamos a crecer. Año 94. Y entonces yo tenía un trabajo secular muy bueno. Yo soy mecánico tornero de oficio y en ese tiempo era manager de una empresa. Entonces estábamos muy bien. Sí. Y pues obviamente con el Señor, entonces el Señor empezó, con la ayuda de Dios, Dios empezó a bendecir a mi patrón pero de manera visible, fue muy bendecido. O sea que Pero usted llevó la bendición a esa empresa. yo tenía sí, Dios fue la gracia de Dios, pero entonces yo tenía una lucha de que me demandaba tiempo la iglesia. Entonces hablé con él y le dije, es una cosa, pues necesito dedicarme a lo que soy, soy pastor. Y entonces hubo una diferencia de opiniones y yo tuve que dejar ese trabajo. Y entonces yo estaba luchando, la iglesia me estaba pidiendo más tiempo. Lo que pasa es que yo tenía un muy buen salario en aquel tiempo, de la Sí, sí, verdad, sí. hace 28 años. Y ahora todavía Entonces, los salarios de torneros son muy altos. no, no, ahorita es buenísimo. Sí, sí. Entonces, la iglesia me daba me ofrecía algo muy mínimo, pero yo te quería servir al Señor. Entonces, lo que hice fue que agarré un part-time, y estaba trabajando en un taller mediodía. Y entonces recuerdo que una mañana yo estaba pensando en la iglesia, pensando en el ministerio. Mi corazón estaba ya con una carga tremenda y entonces me dieron una pieza para fabricarla y me demoré un poquito más de tiempo en la pieza. Y el dueño, un colombiano, me mandó llamar y dijo, señor Cantú, yo tengo usted referencias. ¿Y qué le está pasando? Usted se llevó más tiempo en esta pieza. Le dije, mire, discúlpeme. Dijo, ¿tiene algún problema? Le dije, bueno, la realidad, algunas preocupaciones. Dice, ¿qué más hace usted aparte de esto? Le dije, no, pues soy pastor. Él era no creyente. Wow. Dijo, ¿y qué hace aquí? Dedíquese al pastoreo. El médico se dedica a curar gente. El pastor a pastorear. Yo salí llorando de ahí, llorando. Wow. Y hasta el día de hoy. O sea que Dios usó Oye, uno no creyente para una decirle, piedra, usó una piedra para hablar. piedra, qué tremendo, wow. Eso Y es hasta el día de hoy, felices en hacer lo que el Señor nos ha. excelente, Así es excelente. que hasta el día de hoy, pues estamos aquí, Carlos, por la gracia de Dios, vamos de gloria, de triunfo en triunfo Gloria. y de susto en susto. Bueno, sabe que
Lo admiro también por una de las razones de que usted nunca está en el mismo lugar, siempre está creciendo. Desde el tiempo que yo lo conozco, wow, usted estaba ahí en la Campbell, ¿no? O No, no, en la en la Whitty Whitty, Road. en la Whitty Road. Y ya cuando lo conocí, usted ya estaba en la segunda edificio. Y ahí creo Campbell, que en el tuvimos una milagro, reunión. el Sí, sí, milagro de la Campbell. es correcto. Ahí tuvimos una reunión una reunión de pastores que me invitaron. Entonces, Ujú. tuve la oportunidad de estar. Y enfrente era donde usted estaba antes. Y ver la trayectoria en un lugarcito pequeño, luego un lugar grande. Y luego ahora tiene un campus que era antes de la Baptist Church, que también es un tremendo testimonio que necesitaríamos una hora para poder aprender, ¿no? O sea, increíble como Dios fue dándole. Y no solamente le daba al Señor porque sabía que usted podía administrar. Es un gran administrador, pastor, lo respeto por eso, veo la administración que usted tiene y esa administración le permite poder alcanzar, poder manejar y como dice el Señor, que entre más Él nos confía y entre más podemos nosotros, pues más nos da. Entonces Claro, hemos visto cómo el Señor le ha ido bendiciendo y ensanchando su territorio. Ahora tienen el campus del norte, que es un tremendo sí. edificio allá. Y luego tendrán el sur y luego el este, el oeste. Yo sé que eso se va a dar porque yo sé que Los me 4 puntos cardinales de acá de Houston. exacto, me platicó un poco la visión. Ahora, volviendo a la familia, conozco también de que tiene una familia muy estable. Háblenos de cómo es posible que usted, con todo este full time en el ministerio, ha podido no solamente mantener a sus hijas yendo a la iglesia, sino contentas y enganchadas, ayudando y sirviendo con usted. Es algo muy único porque se ven tantas cosas en las iglesias donde los hijos no Ujú. quieren ya saber nada de la iglesia porque sienten que la iglesia les quitó a su papá, pero Sí. ustedes han manejado muy bien esa situación, entonces cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, lo que pasa es que en los primeros años del ministerio, mi esposa se dedicó a mis hijas. Ella se dedicó a eso, a cuidarlas, a ministrarlas. Y en su momento ella me estuvo más ministrando conmigo, pero ella se dedicó a ellas porque es la base. Porque de qué sirve cuidar la iglesia, pero que perdamos la familia. Así es. Entonces ha sido una tremenda ayuda a mi esposa y hoy estamos disfrutando de lo que de la Sí. siembra que se hizo. Entonces recuerdo una ocasión, estábamos en una administración con jóvenes y una de mis hijas trajo a una jovencita. Dijo, papi, quiero que la abraces y ores por ella. Wow. Y le dijo ella, te presto a mi papá, a mi papi, te lo presto, le dijo Qué a él. lindo. Y yo me sentí muy orgulloso porque vi que ella no tenía la inseguridad de que fueran a quitarle a su papá. Entonces, agradezco a Dios porque mis hijas crecieron en el temor de Dios, le dimos su espacio y ya después, cuando ellas eran mayores, pues yo empecé a viajar mucho porque se empezaron la red de ser una iglesia, nos convertimos en una red. Entonces empezamos a viajar mucho, mucho. Pero ellas ya estaban en la universidad, ellos se casaron. Ya había Entonces, puesto el fundamento en ellas. sí, dejamos un fundamento. Y el día de hoy estamos agradecidos por eso. Excelente. O sea, priorizó en el momento más importante de sus vidas. Usted priorizó el amor, aseguró su corazón y por eso ahora pues tenemos muchachas saludables y Es muy, correcto. Todo tiene su tiempo. Hay un así tiempo es. para sembrar y hay un tiempo para recoger lo sembrado. Así es, claro que sí, claro que sí. ¿Cómo es su rutina, pastor? En la mañana vemos un hombre exitoso, un hombre con mucha trayectoria, eh, influencias en México, en Centroamérica, en Sudamérica. Uno podría decir, wow, yo apenas puedo con lo que tengo y cómo es posible que este hombre pueda hacer tanto. O sea, que usted se mueve para todos lados y yo sé que es muy activo, pero ¿cuál es su rutina en la mañana? ¿Cuáles son sus prioridades? Bueno, una de las claves es la delegación. La delegación, si tenemos gente fiel a los que les delegamos trabajo esencial, pues esos van a ser nuestros brazos y las extensiones. Y Así es. agradezco a Dios que hemos encontrado gente fiel en muchas áreas de la iglesia. Niños, intercesión, alabanza. Uf. Cuando yo comencé la iglesia, yo predicaba, yo tocaba, yo levantaba la ofrenda, yo cerraba, es cierto. Lo Todo. tenemos que delegar. Pero creo que una de las cosas, ya hablo de mi vida,
pues mi prioridad en la mañana es la oración. Sí, La oración, mis tiempos con Dios, mis devocionales, mi vida, esa es una rutina, pero es un hábito correcto. Es dedicar tiempo a la oración, la palabra. De hecho, nos tenemos todas las mañanas un altar en Facebook y en YouTube, de 6:30 a 7:15 más o menos, es un altar de oración. Entonces, pero eso es algo abierto, pero yo tengo mis tiempos de intimidad, son bases. Si no hay intimidad, hermano, wow, viene el agotamiento, el desánimo y entra el pecado y la cantidad de cosas. Pero cuando hay vida devocional, hay protección para uno. excelente consejo, Entonces, gracias. eso y bueno, después de eso es dedicar un tiempo para caminar, es muy importante caminar, que se haga un hábito salir a caminar, vamos yo y mi esposa a caminar, eso es sumamente saludable. Después de los con Dios, que son extraordinarios, entramos a la parte de salir a caminar. Eso nos ayuda mucho. Uno se desestresa, uno se oxigena. Es muy, muy hermoso. Lo tuve que hacer porque se necesita. Sí, correcto. ¿Cuál es su secreto de mantener a su esposa contenta y trabajando con usted en el ministerio? Servirla. El que no sirve, no sirve. Excelente. Entonces, si uno sirve al cónyuge, va a haber una conexión, un apego natural. No hay nada que inventar. Excelente. Entonces, el Tuve servicio es la muy... oportunidad de ayudarles en el último proyecto que tuvieron en la adquisición del campus del norte y cada vez de que yo le ponía una oportunidad de tener que tomar una decisión, usted me decía, voy a hablarlo con mi esposa y luego con los líderes. Definitivamente. ¿Qué? Y, o sea, increíble porque muchos hombres dicen, no, yo soy el que mando, yo soy el que decido, pero no saben de que la esposa tiene una sabiduría que tal vez está reservada, tal vez solo para las mujeres, y cuando uno platica y las hace forma parte de esas decisiones, uno se enriquece más y usted obviamente ha Sí. podido... No, pues definitivamente hay un complemento. Recuerde que nos complementamos. Así es. Yo a ella y a mí. Y todo lo que hemos logrado ha sido por el apoyo de ella. O sea, si no hubiera Excelente. sido por el apoyo de ella, es bien difícil. Yo no puedo atribuirme, no, es que yo no. Ha sido trabajo de equipo. Wow. Uno solo llega rápido, pero Sí, sí. dos llegan más lejos. Excelente consejo. Dos llegan más lejos. Cuéntenos algunos momentos. Bueno, ahorita me gustaría hablar sobre la situación que usted pasó con el COVID-19. Sé que fue afectado y pues ahora mismo yo estoy teniendo mis hermanas que están pasando por esa situación ahora mismo. De hecho, hoy estoy hablando con mi hermana mayor, Elsa, y estuvimos hablando con ella y con su esposo porque los dos están pasando y están teniendo síntomas bastante fuertes. Me acaban de decir que dos hermanas más están. Yo tengo 15 hermanas, por si no lo sabía. Wow, 15 abundancia. hermanas y solo dos hermanos. A uno de mis hermanos ya le dio, a tres de mis hermanas, a una le dio y a dos le está dando ahora mismo. Y es triste porque pues estamos siendo ahora mismo, estamos cruzando ese desierto con ellas. Cuéntenos un Wow. poco cómo esto le afectó y cómo lo cambió. Cuéntenos un poco sobre eso. Bueno, la realidad yo no pensé que me fuera a dar. Yo estaba con una certeza de que a mí no me pega. Esa era mi convicción. Pero vino y me dio. Fue al primero que le dio la iglesia. Wow. Y fue un golpe, pero que era necesario para aprender a entender a la gente que está pasando por esto. Y sí, hay algo espiritual fuerte con lo que se está peleando y damos gracias por los médicos que nos están ayudando mucho. Hay ayudas. Yo le digo a la gente, usted tiene que tener en su casa todos los elementos básicos, el botiquín básico, antiinflamatorios, antigripales, antibióticos, porque hay solución para esto. Sí. Y hacerse de algunos aliados, por ejemplo, lo que es muy bueno son las gárgaras de sal, pero es una cosa tan importante. Los tés, el té de manzanilla, el té del diente de león, el té verde, esos se juntan y ayuda muchísimo. El remedio de los 2 limones con las 3 aspirinas, ese es poderoso porque es un antiinflamatorio. Ujú. Pero todo eso lo pude usar. Pero lo más importante fue la oración. Wow. Porque
mi experiencia es que se fueron varias cosas. Primero se fue el hambre. Segundo se fue el olfato. Tercero se fue la fuerza. Perdí la fuerza. Y cuatro, el ánimo. O sea, el deseo de hacer cosas. Pero acuérdense que la Biblia dice que andamos por fe y no por vista. Entonces, yo me mantuve orando en el espíritu, orando en el espíritu, orando en el espíritu. Y con mi música siempre, con mi tableta y música. Pero me enfrenté a una situación bien difícil y agradezco a Dios por toda la gente que estuvo orando por mí. El ataque fue de muerte, pero aquí estoy, hermanos. Algunos se nos han ido y ha sido muy doloroso ver este tipo de noticias. Entonces yo ahora cada día lo valoro, hermanos. Yo me levanto en la mañana, es un milagro. Vivir un día lo disfruto ahora, me cambió la vida esto, porque sentí cerca, sentí la cosa fea, pero también sentí cuando el Señor me sanó. Uno de los días que estuvimos orando, sentí cuando mi esposa oró por mí, estábamos viendo un programa sobre el poder de la sangre, el hermano Sir Roth, yo puse mi mano y sentí esa impartición y al poco tiempo, ese mismo, pasaron 1 hora, 2 horas, sentí cuando eso se fue. Y ya me empecé a recuperar, porque esto ataca al sistema inmunológico. Después de esto hay que revisarte y checar tu sistema, porque si viene nuevamente y no tenemos un sistema saludable, se complica. Entonces, este es un ataque fuerte al sistema inmunológico y hay que cuidarnos. Sí, Y señor. ahorita, antes de estar contigo, yo venía de una consulta, me estoy checando, haciendo algunas revisiones de cómo fortalecer mi sistema inmunológico. Entonces, Entonces, esto puede regresar nuevamente. lo que se ha visto es poder regresar, gracias a Dios, que ya hay una vacuna, ahora sí comprobado una vacuna experimental. Esta es una tremenda noticia, pero mientras se hacen las pruebas y todo, y con la gente, porque ya van a ser experimentos, creo que se va a cosa con la gente mayor, porque son los que quieren proteger. Sigámonos cuidando, no podemos depender de la vacuna, cuidarnos, exponernos al sol es buenísimo. Hermano, exponerse al sol en la mañana o en la tarde es una cosa porque penetran los rayos ultravioleta y eso mata el virus. Entonces, estar en aislamiento te deprime. Entonces, hay que salir al sol, a caminar. El día que yo salí al sol, yo sentí que me estaban cargando corriente. Una cosa tremenda. Sí, entonces la gente la mete a las islas, la gente se muere. Así es. No, sacarlos al patio que les dé el sol tantito, Sí, sí, sí. porque esto es muy, muy importante. Y Interesante. la alimentación, hay ciertas frutas que son alcalinas, que hay que estar tomando en cuenta porque contribuyen para que el virus no se reproduzca. Mm. ¿Alguna de esas frutas que usted conoce? Mira, yo le he pasado, por ejemplo, la piña es buenísima. Ujú. Eh, eh, yo tenía una lista de frutas, aquí las tengo. Por ejemplo, el limón, tremendo limón. El Ujú. aguacate, o sea, el pH del aguacate es 15.6, el limón es 9.9, el ajo 3.2, el mango 8.7, la mandarina 8.0, la piña 12.7, hagas amigo de la piña, la naranja 9.2, el kiwi, es tremendo. Entonces yo soy amigo yo en la mañana, primera cosa que hago es me tomo mi vaso de agua alcalina. Y después, a la media hora, mi jugo de frutas. Jugo verde un día, otro día jugo rojo, jugo de papaya. Hermano, hagámonos amigos de las frutas y caminar, salir Excelente, a caminar. excelente. Wow. Gracias por esos consejos, pastor, que sé que a muchos que nos están escuchando y viendo les van a servir, no solamente para ellos, sino también para sus familias. Bueno, en lo personal, ahora mismo yo voy a hablar con mi hermana y voy a preguntarle si ya está haciendo estas cosas que usted acaba de Yo te platicar. voy a mandar ahorita WhatsApp de todo lo que yo sé. Te mando el WhatsApp con Mándeme todo, entonces y ahorita. eso envíelo, es muy bueno. Sí, 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 magnífico. Sí, señor. Pastor, algunos momentos epífanos que le hayan cambiado la vida, tal vez un poquito breve ahora, ya nos estamos acercando al final del programa, si nos pudiera compartir tal vez uno o dos
momentos epífanos que realmente le han transformado? Bueno, un momento, bueno, el primero cuando conocí a Jesús, ese fue el momento más importante de mi Más vida. importante. Creo que otro momento fue cuando el Señor se reveló a mí como padre. Eso me trajo una sanidad tremenda, tremenda, tremenda. Fue muy sanador, muy, muy sanador. Sí. Hay muchos momentos, pero recuerdo un momento, fue como en el año 2000, déjame te digo, 2009. Nosotros estábamos por perder una propiedad, porque el dueño que nos las vendió nos aceleró la nota, o hay un rollo ahí, él quiso tomarnos ventaja. Y íbamos a perder una propiedad, era la propiedad antes de irnos a la Campbell, donde era el trabajo de 15 años. Wow. Teníamos esa propiedad, otra como garantía y un dinero de un seguro. Y era imposible humanamente que pudiéramos ganar. Mi propio abogado me dijo, pastor, vaya pensando en rentar un hotel porque aquí no hay. Yo tenía 60 días para conseguir un préstamo en ese tiempo de 1.2 millones para poder pagar al señor lo que le debíamos. Pues era en tiempo de Christmas, era bien difícil. Pero recuerdo que una noche, un sábado para amanecer domingo, tuvimos una actividad, un retiro de transformación. Y yo venía acabé muy cansado, que tuvimos muchas liberaciones. Me vine a la casa y sábado para amanecer domingo eran como las 5 de la mañana, 5:30. En mi casa, mi esposa me mandó a venir a la casa a descansar y ella se quedó en la iglesia. Y estaba yo solo y estaba por amanecer domingo y entró a mi casa una nube y se abrió la nube y oí una voz tronante que me dijo, no te preocupes por el reloj. Se cerró la nube y se fue. Era la voz del Padre. ¿Y cuál fue el mensaje? Que a partir de ahí no me preocupara por el tiempo. Primero, no te preocupes. Descansa en mí. Y segundo, el tiempo no es tu enemigo, el tiempo es tu amigo. Y hermano, milagrosamente nosotros conseguimos ese préstamo, le pagamos al hombre, él no lo podía creer. Recuperamos eso. Y a los 30 días el Señor nos entregó la propiedad de la Campbell, sobrenaturalmente. Wow, no Pero, solamente pagó, sino también sino entregó una que propiedad. compramos acá sin dinero. ¿Cuál fue la clave? Dios habló a mi vida. Y al día de hoy, como si hubiera sido hoy, sigo recordando esa voz. No te preocupes por el reloj. Esta pandemia tiene un principio y tiene un fin. Va a terminar. Claro. Y sacaremos provecho en el nombre. Wow, no podía haber terminado este programa de esa mejor forma, pastor. Sí, Gracias por haber estado con nosotros, gracias por esas decimos sus palabras. vidas. He aprendido increíblemente de usted, aquí tengo una cantidad de notas que voy a revisar luego, pero le doy gracias por haber estado con nosotros y por haber Para compartido con servirles. todos los que nos están viendo. Gracias, el Señor bendiga su vida, su ministerio, su familia y nos seguimos viendo. Bendiciones. Un abrazo para todos ustedes. Bendiciones. Gracias, hasta luego, pastor. Bendiciones. Gracias.